Buenos días. Es un día decisivo para que el pueblo español pueda empezar a encarrilar decididamente su futuro. Ya se terminó, como lo venimos diciendo, ya se terminó el tiempo de la inoperancia. Ya se terminó el tiempo de quejarnos de que las cosas no van bien y que nos están llevando a la ruina, que nos están quitando las libertades, que nos están engañando en cualquier caso. Ya se terminó el tiempo del inmovilismo que tarde o temprano, como estos señores del gobierno de coalición, de la perdición, de la ingobernabilidad de España, antes de que aprieten, como lo ha dicho el señor Sánchez delante de los socialistas, hoy, antes de que apriete el acelerador para engrasar la guillotina que acaba con la España mediterránea, la España auténtica, hacia una España artificial, una España vacía de identidad propia. Antes de que esto ocurra, la sociedad civil, toda la sociedad civil, de cualquier partido político que sea, porque la sociedad civil es la que tiene el verdadero poder. La sociedad civil también tiene que poner ya el acelerador para poder contrarrestar el golpe de Estado que está liderando Sánchez. Ya. Y les voy a dar los datos a partir del discurso que el propio Sánchez ha dado delante de los socialistas hoy. Pero basándonos, como no podía ser de otra manera, en el recorrido histórico de este gobierno, en su afán de acabar con nosotros, de acabar con la sociedad civil, de acabar con la sociedad que debería ser el ombligo de toda actividad política, acabar con la sociedad. Esto es lo que tenemos que evitar y no permitirle que se consagre como el caudillo, porque no es otra cosa. Lo de luchar contra Franco no es más que cambiar de chaqueta dictatorial. Molestaba a Franco porque se enfrentó a la República. No olvidemos que Franco era militar durante la Segunda República, pero se rebeló contra esta república porque vio hasta dónde iba. Vale, esto originó la guerra civil. Bien, lo que está haciendo Sánchez, recordar que el primer acto político que hizo era trasladar la momia de Franco de un sitio a otro. Total, ¿qué hace un mausoleo? ¿Qué hace? Esto es un acto de lesa humanidad. Una persona que está muerta. ¿Para qué? ¿Para qué investir dinero del ciudadano para trasladar los cuerpos? ¿Qué va a cambiar? Nada. Nada. Bien. Entonces, les vamos a poner sobre carril para podernos preparar. Y no voy a hacer nada clemente en el acercamiento al meollo del tema, que es defender la identidad de España
por todos los medios posibles, según venga respirando el señor Sánchez. Bien. Entonces, el señor Sánchez ha convocado a los socialistas y les ha dicho, entre otras cosas, esto. Ahora, compañeros y compañeras, toca meter una marcha más. Queda un año y medio para las elecciones generales y muchos retos nuevos en el camino. Los presupuestos generales del Estado del año 2023, el final, esperemos, de la guerra en Ucrania, la solución a un problema que es global pero también local, como es la inflación desbocada, las elecciones municipales, autonómicas, la presidencia española de la Unión Europea, en fin, casi nada. Pero todos ellos los vamos a abordar. Bien, convocaos los socialistas a movilizarse lo más posible para preparar las elecciones generales dentro de año y medio. Pero la primera parada de la prueba de fuego es la de las elecciones municipales y autonómicas del próximo año en mayo. Entonces les convoca a movilizarse, a poner el acelerador en marcha para poder llevar a cabo la consagración del socialismo como el paradigma de la gestión política de España. Pero ojo, nosotros vamos a desmontar esta idea, porque no funcionan más que ideas, y estas ideas son precisamente las que matan a España y a los españoles. La primera cosa es dejar claro que Sánchez ha hecho un golpe de Estado al propio PSOE. ¿De acuerdo? Sánchez ha hecho mucho daño al PSOE que hemos conocido desde 1978. Pero lo ha hecho de la manera más ruin que se pueda imaginar. Empecemos por la base misma del PSOE. El PSOE se define como un partido socialdemócrata. No se pierdan esta palabra y lo voy a explicar como ciudadano de a pie con mis palabras para que usted que me está escuchando lo entienda también, lejos de los términos políticos que nos llevan por las nubes, pero con unos términos tan claros que cualquier quisqui, cualquier ciudadano, y yo me encuentro entre ustedes, lo pueda entender. Socialdemocracia. ¿Qué es esto? Esto es lo que el PSOE de Felipe González, el PSOE de la transición española, hasta que llegó Zapatero y ahora Sánchez, han venido manteniendo como el rumbo
que tiene que marcar para poder llevar a cabo, para que el PSOE pueda sobrevivir en el tiempo en la política española. No les ha salido bien, porque Sánchez, en los poquitos años que ha estado en el poder, ha sobrepasado todos los límites de una socialdemocracia. ¿De acuerdo? Ahora os explico qué es lo que entendemos por socialdemócrata y los vamos a contrastar con lo que ha hecho la gestión que ha venido haciendo el PSOE con Sánchez a la cabeza a lo largo de estos 3, 4 últimos años. A los señores socialistas y a los ciudadanos en general les vamos a explicar en pocas palabras, para buenos entendedores, lo que significa la socialdemocracia. La socialdemocracia, lo primero es que es una ideología. Es una ideología como tantas. Hay una ideología, una maquinación ideológica que afecta al ciudadano. Una ideología que tiende a afectar de lleno al ciudadano, a la sociedad civil, al ciudadano. En los aspectos políticos, social y económicos, lo que se maquine afecta al ciudadano tanto en la forma de gestionar los asuntos del ciudadano, la forma de gobernar, la política, como en su organización social y en su estado de bienestar. Va a afectar esta ideología socialdemócrata en el estado de bienestar del ciudadano y también en los bolsillos. Lo vamos a notar en los bolsillos. La socialdemocracia afecta el aspecto político, el aspecto social y el aspecto económico de el ciudadano, de todos los ciudadanos. No solamente los que profesen esta ideología, sino que en cuanto la ideología como tal está orientada a mejorar la vida de los ciudadanos a nivel político, a nivel social y a nivel económico, a través de la intervención estatal, a través de la intervención estatal. Es decir, que el ciudadano tiene que mirar toda la vida lo que hace o deja de hacer, lo que da o deja de dar el Estado al ciudadano. ¿Vale? El intervencionismo estatal quiere decir que el Estado mete la mano en toda la vida del ciudadano, en toda la vida. Políticamente, en el aspecto que los 3 aspectos que hemos dicho antes, político, social, económico, se hace patente el intervencionismo estatal. El ciudadano no actúa por actuar. El ciudadano no tiene ningún derecho en actuar. Tendrá derecho en la medida que el Estado le concede tal o tal servicio.
Ya está. Esto es lo que quiere decir socialdemocracia. La intervención, el intervencionismo estatal es el corazón, el motor de la socialdemocracia. No estoy diciendo en palabras que usted, como yo, ciudadano de a pie, podemos entender lo que los políticos no nos quieren decir así abiertamente, porque entonces les vamos a descubrir más pronto. Es decir, la socialdemocracia es la utilización del ciudadano como, no como pieza importante, lo dirán de palabra. Hacienda es de todo, no sé qué, eslogan, para embarullar al ciudadano, y al fin y al cabo, el Estado es el que decide lo que esto u otro se tiene que hacer a favor del ciudadano. Promoviendo mayor igualdad o equidad social en el marco, ya lo diré, promoviendo mayor igualdad social. Esto también forma parte de la socialdemocracia. Es decir, aparte del intervencionismo, que el ciudadano tiene que depender del Estado en todo, en todo, absolutamente todo. ¿De acuerdo? Promoviendo, eso sí, en principio, tiene que promover mayor equidad. Mayor equidad. Es decir, todos los ciudadanos, del gobierno o no, todos los ciudadanos, empresarios o no, deben tener la misma, el mismo provecho, la equidad, la igualdad social en un Estado socialdemócrata. Bien. Y lo último que hay que tener en cuenta en una socialdemocracia es que esta intervención estatal en la política, en la sociedad y en la economía de los ciudadanos, promoviendo la igualdad, la equidad social, debe necesariamente desenvolverse en el marco de una economía capitalista. Economía capitalista. Si no, no es, si le quitas cualquiera de los elementos que hemos venido señalando, ideología que afecta al ciudadano a nivel político, si le quitas esto, si le quitas la incidencia de esta ideología a nivel social, si le quitas su incidencia a nivel económico, los bolsillos, el salario mínimo o no sé qué, todo esto que afecta al ciudadano, a su poder de compra, etc., a través de la intervención estatal, si interviene el Estado en estos tres aspectos que hemos dicho del ciudadano, de la vida del ciudadano, y no promueve la igualdad de trato en su intervención en el Estado, si hace cosas que no son totalmente provechosas para el ciudadano y hace cosas que aprovechan más a unos que otros, está fallando a la socialdemocracia. Y lo último es que todo este sistema, toda esta ideología,
tiene que implementarse dentro de una sociedad capitalista, una economía capitalista. Muy importante esto último que acabo de decir. Bien, vamos a comparar entonces lo que ha venido haciendo Sánchez estos 4 últimos años. Y vamos a ver si lo que está diciendo en este video que ha producido hablando con los del PSOE para convocarles a apretar el acelerador para las próximas elecciones, vamos a ver si lo que ha hecho durante estos 4 años, nosotros no vamos a pasar de puntilla, como tiene costumbre a hacerlo, pasar de puntilla. No dice los verdaderos problemas que ha tenido y no dice los fracasos que ha tenido y pasa de puntilla sobre ellos. Lo vamos a poner en marcha para concluir y demostrarles a ustedes que de socialdemocracia nada. Sánchez no es socialdemócrata. No es socialdemócrata. Porque hay 2 dichos españoles que os voy a avanzar. Luego hablaremos. Vamos a ver. Os voy a poner el video hasta final para que veáis que lo que estoy diciendo no va por otro lado, sino que a base de la propia intervención de Sánchez delante de sus colegionarios, los del PSOE. La presidencia española de la Unión Europea, en fin, casi nada. Pero todos ellos los vamos a abordar igual que hemos abordado la pandemia, el volcán de la isla de La Palma o crisis que ya se nos olvidan, pero que continúan, como es, por ejemplo, la crisis de refugiados en Afganistán. De la misma forma que conseguimos los fondos europeos. De igual manera que aprobamos los 2 primeros presupuestos en tiempo y forma desde hace 7 años en la política española. Igual que hicimos posible ese mecanismo ibérico para el tope del gas, o igual que aprobamos hasta 150 proyectos legislativos en el Parlamento, en un Parlamento extraordinariamente fragmentado. Lo vamos a hacer igual, con mucho esfuerzo, como cuesta sacar las cosas, con mucho diálogo y con mucha capacidad de acuerdo, como solamente el Partido Socialista es capaz de hacer, y con una seña de identidad de nuestra organización, que es la empatía y el compromiso social. Mirad, termino. En el debate del Estado-Nación me escuchasteis decir pues que me comprometía con la mayoría social de nuestro país. Me comprometía con ellos y con ellas a ir a por todas. Y este no era solamente un compromiso personal. No lo decía solamente por mí. Os conozco bien. Conozco bien a todos los socialistas de norte a sur y de este a oeste. Hombres, mujeres, jóvenes, veteranos y veteranas. Hablaba por todos nosotros y por todas nosotras. Y en nombre de los socialistas me dirijo a los millones de progresistas de nuestro país y les propongo que vayamos a por todas. Muchas gracias. Bien. Poco más de lo mismo. Sánchez está en su salsa. Mucho bombo, mucho que vamos a hacer cual, vamos a hacer cual, vamos a hacer cual. Pero nunca pisa terreno para decir, esto es lo que hemos hecho, esto es lo que hemos hecho. Mira, si no hubiese habido volcán, un hecho natural, que es un problema, no es un logro, es un problema, es una crisis. Un gobierno no puede vanagloriarse de haber resuelto o ayudado
a las personas, porque es su obligación del gobierno. No se puede poner esto como si fuera un logro. Los logros de un Estado no son dar de comer al que está hambriento. No. Estos no son los logros que un presidente del gobierno puede catalogar como esto es un logro. Primera mentira. Lo dijo, y nosotros lo hemos recalcado en el debate del Estado de la Nación, que está cogiendo los desastres naturales, el COVID, que tenía la obligación de gestionarlo correctamente, y sabemos que nos ha abandonado. En los primeros momentos nos ha abandonado. Y durante todo el proceso del COVID también nos ha abandonado. Todavía con su idea de federalismo ha querido gestionar, trasladando la responsabilidad de gestionar el COVID a las comunidades autónomas, erigiéndose en el Marajá de España, ensayando el federalismo que le trae de la cabeza, que no es que España no es una república, no es un federalismo. Usted no puede gestionar el país como si fuera una república. No, es que no es una república. Es un reino que está ahí, el jefe de Estado es que tiene que el timón de España a nivel diplomático, a nivel de derecho internacional, pero usted no puede emular al jefe de Estado para poder implantar un sistema. Esto es una estrategia obsoleta, una estrategia manipuladora que el PSOE, precisamente el PSOE, nos tiene acostumbrados a lo largo de la historia de España. Por lo tanto, no es verdad que la pandemia sea un logro. No es verdad. No es un logro de que tiene que... O sea, si no hubiera habido pandemia, ¿qué logro dirías ahora? Señor presidente, si no hubiera habido pandemia, si el volcán de Canarias no hubiese estallado, ¿qué logro dirías tú que ha tenido el Partido Socialista durante estos 4 últimos años que has estado usted en el poder? No ha hecho nada. Y estamos hablando que se ha pasado todo el tiempo haciendo política para cambiar de sistema. A usted no le han votado para cambiar el sistema, le han votado para gestionar el país. A mí me gustaría saber cuántos centros médicos ha inaugurado señor Sánchez. Tanto que decían, nada más entrar en el gobierno, bueno, el sistema de la salud pública, no sé qué, no sé cuánto. Pero, ¿cuántos hospitales en 4 años ha construido usted? Esto sí que puede ser un logro. Esto sí que hay que hablar. Pero pasa de puntilla para hablarnos de milongas. O sea, no sé. No me hable del COVID. El COVID no es un logro. Además, lo tenemos todavía. Lo tenemos todavía encima. Además, se ha gestionado de la peor manera que un presidente de gobierno puede hacer. Pasando de todo de la Organización Mundial de la Salud. Para que al final le embauques al director de la Organización Mundial de la Salud, darle la mano en escenificar una especie de... Usted no le da autoridad a la Organización Mundial de la Salud. Es que la Organización Mundial de la Salud es el que te exige que gestione las pandemias, porque usted es el interlocutor delante de la Organización Mundial de la Salud para poder gestionar las pandemias, no las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas
tienen probablemente, según la legislación interior, tiene la potestad, tiene transferidas las competencias a nivel de gestión de la salud, a nivel interno. Pero la gestión de pandemias no corresponde bajo ningún concepto, no corresponde a las comunidades autónomas. Es el presidente del gobierno quien es responsable directo delante de la Organización Mundial de la Salud para gestionar las pandemias. Las pandemias, no las comunidades autónomas con el afán de ensayar un federalismo como si fueran estados independientes al estilo de el cantonalismo del siglo XIX con la Primera República. Bien, he dicho que voy a pasar revista a las actuaciones del, entre comillas, socialdemócrata Sánchez para poder averiguar si realmente es tal socialdemócrata o si por el contrario está llevando al PSOE al abismo, como nosotros creemos. Pero advierto, esto le va a pasar factura. Advierto a los socialistas que lo que vaya a pasar a España, como si hagáis este el seguidismo a Sánchez, a ciegas, por la cosa de no sé qué, como no le paréis los pies, pero ya para volver a la senda realmente de la socialdemócrata, la socialdemocracia, os va a pasar factura. Os va a faltar, porque la sociedad civil no vamos a tolerar que nos roben el futuro. Nos roben el futuro en nombre de un pasado que no ha servido para nada. O sea, solo ha servido a muertos. Ha servido a muertos, a diezmar a la población española, por cualquier motivo. El federalismo con el cantonalismo promovió el fratricida de Andalucía, de los cantones entre ellos. Primera República, Segunda República. Pues, 1936, ¿qué vamos a decir? ¿Cuánto muertos hubo con la Segunda República gestionada por el PSOE? ¿Cuántos? La guerra del 34, con el nombre Revolución Obrera, no sé qué, de Asturias. Al final, ¿cómo resultó? Simplemente porque perdieron el poder con el partido de la extrema, extrema no, este lenguaje no es el partido de centro derecha que ganó las elecciones dentro de la República, que ganó las elecciones a los socialistas. Y esto provocó que pasaran a la guerra minera de la cuenca minera en Asturias. ¿Cuántos muertos hubo? Miles. Miles de muertos. Y seguimos con los ataques de la izquierda en general, y sus sindicatos. El CNT, el UGT, no sé qué. Bien, pues hicieron todo lo que pudieron para contribuir en esta masacre del pueblo español,
del pueblo español para imponer una ideología que no era nada mediterránea. Seguimos relatando la historia. Seguimos relatando la historia que ustedes no quieren recordar, que quieren silenciar a toda costa. No. El señor Sánchez ha decidido por cuenta propia a poner al Partido Socialista en la bandeja. Usted, señor Sánchez, ha decidido por propia decisión, por propia voluntad, a dejar atrás como nulo el pacto constitucional de convivencia que se habían propuesto tanto socialistas, comunistas, todas las facciones políticas para poder convivir en paz. Y de golpe y porrazo, usted mismo ha dicho, usted no quiere esto, quiere elaborar tu historia. La historia que a ti te conviene, la historia que tú crees que es la que es más cercana. Y has hecho todo lo posible, porque por eso los socialistas nunca han hecho un sistema de educación que pueda ser objetivo con la realidad sociopolítica. Estamos viviendo en varias generaciones perdidas a causa de una mala educación que no ha fomentado el conocimiento de la historia tal como ha sido. Todo para tapar la mierda del socialismo español en España y de izquierda en general, taparlo. Entonces, esto no es socialdemocrático. No es socialdemocrático. Un partido que comete barbaridades como estas difícilmente puede constituirse en socialdemocracia. Demócrata. Es imposible. Usted no puede defender a los aspectos políticos, social, económico con una sociedad que usted está diezmando. No puede ser. Es incongruente. No, el Partido Socialista ha dejado la oportunidad de dejar el radicalismo contra la sociedad civil, déjenos de obreros. Todo el mundo es un obrero, todo el mundo. Cualquier persona que hace algo para el progreso del país es un obrero. No es el que tiene carné. ¿De acuerdo? No es el que tiene carné. Por lo tanto, la sociedad civil, tenemos que empezar a hablar de sociedad civil y dejar los eufemismos de obrero. La clase obrera de hace 100 años no es la misma que hoy. ¿De acuerdo? Esto es un eufemismo que ya está caduco. Ya está. Estamos hablando con una sociedad evolucionada. Una sociedad ilustrada. Una sociedad que es capaz de decir a un político, usted está yendo por otro lado. ¿Qué es lo que está ocurriendo en las elecciones ahora? El pueblo español se ha dado cuenta que han sido engañados toda la vida. Toda la vida. Bien. Hay un aspecto muy importante que tengo que señalar y que hemos visto en la definición de la ideología socialdemócrata, que es que
la intervención del Estado en los asuntos que afectan político, social, económicamente al ciudadano debe preservar dos cosas: la equidad entre la equidad social y dentro del marco económico capitalista. Y entonces sigo manteniendo que voy a demostrar que el mismo Sánchez que habla hoy a los varones o no sé qué cuadro estaba reunido para convocarles a redoblar los esfuerzos para encarrilar bien las elecciones, les ha dicho que tienen que reforzar sus posiciones de socialdemócrata. Por eso he querido aclarar eso. Y voy a demostrar una vez más que de esto nada. Igualdad social. La política que lleva desde Zapatero hasta Sánchez no es política de igualdad social. Es política de enfrentamiento social continuo. Es una política de división. Cuando usted habla hoy de federalismo, habla de federalismo como partido político. Como hable todo lo que quiera de federalismo político. Pero convertir a toda la señora España en una entidad federal, esto suena o a imagen de América o a imagen de Moscú o China. Más bien Moscú, que son los dos clichés que se ha intentado aplicar a la España mediterránea, que no tiene nada que ver con América, no tiene la mentalidad rusa. La primera república fue con el cliché americano. Y resultó como resultó. Fracaso total. Fracaso total. Encima, el cantonalismo desembocó en una matanza fratricida sin precedente para aquella época. Miles de muertos. ¿Vale? Y esto, un andaluz que no se acuerde de esto, solo es consecuencia del afán manipulador del socialismo español a borrar sus mierdas, sus miserias políticas en esta España que sin embargo ansía un verdadero progreso. Por lo tanto, igualdad social, equidad social. Señor Sánchez, usted no ha dado muestra de esto. Está hablando de igualdad como si fuera yo lo colocaría en el ámbito de la demagogia, lo que suena bien al oído, solamente para que suene bien la mentira que va a aplicar, que suene bien para que el ciudadano piense que efectivamente la buena cara que usted pone es el camino correcto. Mire, ha tomado muchas medidas que no son nada equitativas. Usted está elaborando una memoria histórica y lo llama manipulación.
Lo llama memoria democrática. Pero una memoria democrática que va a ser escrita por usted. Y no está dicho que el gobierno es el que escribe la historia. La historia que va a enseñarse en las aulas, como usted ha prometido. En las aulas, lo que usted piensa enseñar a los chicos no es todo el mundo. No todo el mundo comparte esta historia que usted está elaborando. No hay igualdad. No hay igualdad. Por lo tanto, su ideología socialdemócrata no es aplicable a su política. Igualdad social. Pero los que sufrieron los abusos suyos, los abusos del socialismo español, las víctimas de la izquierda, las víctimas a mano de la izquierda, que no se habla de ellos. Ellos no tienen derecho a disfrutar de la ideología socialdemócrata. Entonces, si estos no aparecen en su memoria histórica, usted no es socialdemócrata, porque no trata a la sociedad con igualdad, con equitabilidad. ¿De acuerdo? Esto es así. Esto es así. Yo sigo demostrando que usted está practicando una política que no es normal. En una sociedad, para la convivencia, en una sociedad, no metas el verdugo con la víctima en una unidad letal. Porque al final, tú metes el león o el tigre con el cordero, podrán estar juntos, pero no convivirán. El día que tenga el león hambre, lo va a comer. ¿De acuerdo? Lo que usted está haciendo es meter a la sociedad víctima juntos porque se lo han impuesto para poder estar en el poder, ponerlos juntos y hacer una historia que engaña al pueblo. Es decir, que todos queremos vivir con el asesino. Queremos, usted de verdad. Y en eso yo digo que en una sociedad socialdemócrata, en un sistema socialdemócrata, nunca puede asociarse los verdugos con las víctimas. Porque al fin y al cabo es una injuria a la víctima, porque ni se ha podido defender cuando le han atacado, ni tampoco puede llorar a sus muertos cuando está usted aplicando su, entre comillas, socialdemocracia, que no es. Me dirijo al PSOE, que hoy se ha reunido a aplaudir al Sánchez en las sandeces que estaba diciendo. De verdad, yo pienso que yo no sé si la gente piensa realmente. ¿Ustedes se creen que estamos en una España de la catacumba? De Covadonga. La cueva de Covadonga. No. Estamos en una España donde la gente ve y está ilustrada. Bien, otra cosa.
mayor igualdad. Usted ha estado rodeado de gente que han marcado su política respecto a la sociedad. Que hemos dicho que la política socialdemócrata afecta políticamente, social y económicamente al ciudadano. Y usted ha colaborado con todo tipo de gente. Y yo le avanzo el primer dicho español. Yo no sé si eres español o no, pero supongo que sí. Entonces, le voy a avanzar un dicho español. Un dicho que va a ser definitivo para que el pueblo español pueda entender quién es usted respecto al Partido Socialista, quién es usted respecto al pueblo español. Y esto lo va a ver. Ponga el acelerador que ponga. Ponlo. Pero también el pueblo vive las consecuencias del acelerador que estás poniendo. Y no va, el pueblo es indefenso. Tú tienes todos los resortes. Hasta les vas a poner bombas. Si hace falta. No lo dudamos. Va a ocurrir. Va a ocurrir, pero va a ocurrir porque usted quiere imponer el terror. Quiere imponer el terror para conseguir sus fines. No será la primera vez. Ha mencionado al mentor socialista de los socialistas, como se llame, primer presidente, no se me viene ahora a la cabeza, de verdad, es que es tremendo, pero les voy a decir que el hecho de pensar la ideología que el futuro de España pasa por los intelectuales, me da un ñoño. El futuro de España no pasa por los intelectuales. Lo vemos ahora. Tantos doctores que hay en el gobierno. Tantos doctores para merecer esta gestión nefasta. ¿A qué sirve tantos doctores? ¿A qué sirve? Yo creo que merecería más bien la pena un gobierno tecnócrata. No es ilegítimo pensar en un gobierno tecnócrata. Pero este afán de decir que las ideas son las que van a solucionar los problemas de España, mentira. Mentira como son fácil manipulable. Y las ideas, según la Real Academia Española, son el caldo de cultivo de la corrupción. Porque toda corrupción empieza por enviciar, ¿vale? Contaminar, enviciar elementos inmateriales. En cuanto se corrompe la mente, el pensamiento, se desvía el pensamiento hacia el lado contrario al bienestar, a la unidad, a la convivencia. En cuanto se desvíe la mente hacia otro lado, ya hemos hecho el caldo de cultivo de la corrupción. La Real Academia Española.
Por lo tanto, otro tema, que esto no es socialdemocracia. La igualdad. Estamos todavía en la igualdad, la equidad. Usted ha tenido como colegionario, se halaga de que lo ha dicho a sus compañeros, que habéis hecho pactos con otras fuerzas políticas, y yo decía que os voy a decir unos cuantos dichos españoles. Dime con quién andas y te diré quién es. ¿Se acuerda? Dime con quién andas y te diré con quién es. ¿Quién eres tú? Si andas con un asesino y te sientes a gusto con el asesino, usted corre el riesgo de convertirse en asesino. Los españoles no son tontos. Es un dicho castizo. Si usted anda con un ladrón, si forma gobierno con ladrones, no le va a pasar otra cosa. Va a atracar el Banco de España, que ya pasó. Va a atracar las cajas fuertes de los ciudadanos para alimentar la caja de compensaciones socialista en el 36. Si usted anda con gente que abuse, que se vanagloria de abusar los derechos de los ciudadanos, usted va a convertirse en otro abusador. Tanto es así que el día que usted fue a pasear la momia de Franco, el dictador, el dictador, el dictador, yo dije, no desenterres los cadáveres ni las momias de dictadores, no los pasees, no los montes en tu cabeza o en tu espalda para trasladarlos de sitio. No vaya a ser que seas peor dictador que ellos. Hoy en día, usted me da la razón. Me da la razón. Usted es peor dictador que Franco. Peor. Lo digo como lo digo. Peor. A raíz de todo lo que estoy diciendo, que estoy demostrando que Franco no ha dividido a España. Un ejemplo. No ha dividido España. Todo lo contrario. Usted ha encontrado la España que dejó Franco. Y hoy está gobernando con una base que dejó Franco. Las cosas son así. Usted está utilizando servicios médicos, edificios médicos o no sé qué, que se construyeron en tiempo de Franco. Y usted no ha sido capaz de construir un centro médico en tiempo de pandemia para demostrar que usted es mejor que Franco. Díganos, ¿cuántos centros médicos ha financiado usted? Usted sabe que 100 millones de euros
Es mucho dinero, mucho dinero para poder construir centros médicos en tiempo de pandemia. Es mucho dinero. Antes de dárselo a los sindicatos que son legionarios del comunismo y del Partido Socialista. Esto no lo hubiera hecho Franco. Díganme, ¿qué es lo que ha robado Franco? Yo podría ser dictador, me parece muy bien. Y le pueden tachar de todo lo que quiera, de acuerdo. Pero no ha sido menos dictador que la Segunda República, que no fue elegida democráticamente. Lo digo siempre y lo voy a decir. Todo sistema político que se base, que tenga raíz en una conspiración, de raíz, ya no es democrático. Y basado en manipulación de elecciones, es decir, pensar que las elecciones han sido planteadas de una manera u de otra, no es democrático. Cada elección tiene su sentido y hay que esperar el momento adecuado, como está esperando ahora, lo ha dicho muy bien. Vamos a esperar las elecciones municipales y autonómicas. Así debería haber sido en el 31. Esperamos después de las municipales, esperar las del Congreso y no anticiparse y a interpretar los resultados de las municipales, como si fuera un plebiscito. ¿De acuerdo? Bien, lo último que demuestra que usted no es socialdemócrata, es que el socialdemócrata debe moverse en el marco de una economía capitalista. Una economía capitalista. En contraposición a una economía comunista. La socialdemocracia se mueve en el marco de una economía capitalista. Usted, señor Sánchez, es economista y debe saberlo muy bien. ¿De acuerdo? Debe saberlo muy bien. Si no, vamos a revisar nuestros apuntes. ¿De acuerdo? Vamos a revisar nuestros apuntes. Usted sabe muy bien, debería saberlo, por lo menos, que la ideología social demócrata, lo diré bien, se mueve en el marco, aparte de todo lo que hemos dicho, la intervención estatal, el bienestar, la igualdad social, interviene político, social, económicamente en la vida del ciudadano. Aparte de todo esto, el sistema, la ideología, tiene que moverse en el marco claramente capitalista. Pero usted está gobernando con comunistas. ¿Cómo se come esto? Es ingobernable. Usted no reúna a los socialistas ahora para decir, yo soy socialdemócrata. Mentira. Porque tú no puedes convivir con marxistas, leninistas y decir que soy socialdemócrata. Esto es incongruencia total. ¿De acuerdo? Otra cosa que he querido resaltar esto sí que es un bulo. Esto es manipulación. Esto es injuria a la inteligencia del socialismo
español, que creíamos que iba por buen camino con la verdadera socialdemocracia. Hoy nos hemos vivido casos que son claramente incongruentes con el capitalismo. Es decir, usted en su política está empobreciendo cada vez más a los ciudadanos. Cada vez se siente más a gusto empobreciendo al ciudadano para que pueda depender poco a poco más del Estado, para que tenga intervencionismo sin límite en la vida del ciudadano. Para lograrlo hay que empobrecerlo. Hay que quitarle la propiedad privada. Cuanto menos propiedad privada tenga y menos derecho de propiedad privada tenga, menos capitalista va a ser esta sociedad. Por eso le digo que usted está engañando no solamente a los socialistas, estás engañando al pueblo español. Los ciudadanos le van a dar su paga. Yo no soy más que un analizador. Yo analizo la situación y yo lo expongo como ciudadano. Por lo tanto, señoras y señores, doy por terminada esta intervención, esperando haber puesto mi granito de arena para que ustedes puedan saber. Yo no pretendo convencer a nadie. Son hechos que están ahí. Hechos que están allí. Yo no pretendo convencer a nadie, sino que lo mismo que los verdugos de la sociedad española, porque son verdugos, Sánchez es verdugo de la sociedad española, ¿de acuerdo? Es verdugo de la sociedad española. Y lo digo ¿por qué? Pues mire, nada más ver, cada vez que se presenta en el círculo rueda de prensa como presidente de gobierno, este gobierno ha gobernado como si fuera la oposición de la oposición. Nada más. No tienen ningún argumento. Han cogido el país solamente sin tener ningún proyecto. No tenían nada. Han ido gobernando entre comillas, como si fuera un patio de colegio. Tenemos que insultar al rey. Pues insultamos al rey. Ya está. Tenemos que hacer no sé qué. Pues vale, venga. Esto es el gobierno que hemos tenido hasta ahora. ¿Vale? Esto es lo que hemos tenido ahora. Un gobierno que solo vale para insultar al ciudadano. Insultar. Claramente, como digo, yo creo que el PSOE se tiene que avergonzar de este tipo de líder. Yo añoro mucho ver un presidente de gobierno de la talla de Felipe González. Como presidente de gobierno, Como presidente de gobierno. No me imagino a Felipe González en el puesto de presidente de gobierno durante casi 13 años. Ponerse delante del micrófono. Dice, la extrema derecha, ¿A mí qué me importa que un presidente de gobierno me hable de la extrema derecha, de la extrema izquierda, no sé qué, no sé cuánto, en la extrema? Lo que a mí me importa es cómo gestionas usted, cómo gestionas el país. Es lo que yo espero.
Déjale a la derecha, que están allí. Por eso es democracia. Ya sabemos que están allí. Pero el que está gobernando es usted. No, cuando le piden cuentas de su gestión, deja a la derecha y deja a todos los demás. Responde. Responde. Y ha cometido un grave error, que esto es lo único, lo último que voy a recalcar de la desconfianza que debería tener cualquier ciudadano, ¿eh? Cualquier ciudadano de este país debe tener vergüenza de lo que está haciendo usted con el pueblo español. Usted nos vino a decir en el último debate del Estado de la Nación, usted nos vino a decir, aparte de las sandeces que usted coge como logros, los desastres naturales y la pandemia los coge como logros, y luego salta directamente a lo que vais a hacer. El debate del Estado de la Nación no aportó absolutamente nada porque usted no tiene nada en 4 años que ofrecer. La gestión ha sido más bien una burla para colocar los millones que han venido de Europa, para colocarlo en los bolsillos de los suyos. Hemos conocido casos de gente a quien han reconocido el derecho al ingreso mínimo vital que ustedes se sacó de la manga, al derecho y al final mucha gente que cobra menos de un tercio de lo que legalmente ponen. De 400 no sé cuánto, casi 500, conocemos casos de gente y sin dar explicación. La gente que ha cobrado 80 euros durante años, sin motivación. Esto es el talante socialdemócrata del PSOE. Iba a decir que en este mismo orden de cosas, el señor Sánchez ha venido a decir en el debate del Estado de la Nación que él, ante la situación que hay, la crisis que hay, de la inflación, no sé qué, jamás he escuchado un presidente de gobierno serio decir que ante los problemas que hay, la solución la elección de la resolución la tiene que tomar el ciudadano. Esto lo ha dicho usted. Yo no estoy inventando. Usted ha dicho que ante la inflación, ante los problemas que hay, ante la guerra de Ucrania, porque son los problemas que tú pones como pantalla para poder embaucar a la sociedad. Ante estos problemas hay 2 tipos de médicos, según su propio símil. 2 tipos de médicos. El médico curandero, que va a venir como un cantamañana y va a decir las soluciones fáciles y las soluciones imposibles. Y usted, que es el médico especialista,
que sabe de dónde viene, a dónde va ante la enfermedad. Y ha cometido el grave error, que esto es, mira, cualquier español que me escuche lo que estoy diciendo, es decir que usted no tiene ni idea de lo que ha hecho en este debate del Estado de la Nación contra el pueblo. Usted ha venido a decir, ante estas dos opciones, usted que es gobernante no elige. Usted que tiene la obligación de gobernar. Usted que tiene los ojos y además se define como el médico profesional para poder curar la enfermedad que usted mismo ha detectado, dice que el ciudadano, revísese usted el discurso y me dará la razón. Es que yo no sé quién le redacta estos discursos. Y si es que los redacta usted, pues se ha equivocado de pleno. Debería dimitir. Porque usted no puede decir que los ciudadanos deben decirte a ti cómo gobernar. ¿Cómo resolver una enfermedad siendo tú el médico, como usted mismo lo ha definido? Si usted es el médico y sabe que tiene que resolver la inflación y sabe que tiene que intervenir o no en Ucrania, usted sabe si tiene que participar o no en la OTAN, en el armamento de la OTAN, la decisión es de usted. Pero no diga que los ciudadanos tienen dos opciones. Una, elegir al curandero o elegir al médico profesional. Ahí lo ha cascado. Yo no tengo por qué decirle a usted qué tiene que hacer. Usted es el gobierno. Es el gobernante, como lo pone en su profil. En su profil. Es el gobernante y usted tiene que tomar las decisiones como gobernante y responder de estas decisiones, que es a lo que vamos. Por lo tanto, señor presidente, señores socialistas que habéis escuchado la intervención de vuestro líder, Pedro Sánchez, os voy a decir que la socialdemocracia, que ha sido de siempre la base que había elegido el socialismo español para poder gobernar este país, ha terminado. Terminó con Zapatero y ahora lo va confirmando con su política Pedro Sánchez y sus alianzas. Buenas tardes, a buen entendedor, pocas palabras.